Si Dios puede perdonar los pecados, ¿por qué Jesucristo decidió dar ese poder a hombres concretos? ¿Fue un símbolo o una autoridad real? Detente un momento y escucha con atención. Porque lo que estás a punto de oír no es una opinión religiosa, es una pregunta que define el cristianismo desde su origen. Muchos hoy dicen que nadie puede perdonar pecados, que basta hablar directamente con Dios. Pero entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué Jesús dijo explícitamente, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados? ¿Estaba Cristo contradiciendo la Escritura? ¿O estaba revelando algo que pocos se atreven a aceptar? Porque esta enseñanza no aparece siglos después. Está en el Evangelio. Está en la práctica de la iglesia primitiva. Está en los escritos de los discípulos de los apóstoles. Y si esta doctrina es falsa, entonces la iglesia ha estado equivocada desde el primer siglo. Pero si es verdadera, entonces el perdón de los pecados no es una idea humana, sino un regalo divino confiado a la iglesia. Hoy no vamos a hablar de tradiciones tardías ni de teorías modernas. Hoy vamos a ir a la Biblia, a los primeros cristianos y a la fe que se vivía cuando seguir a Cristo costaba la vida. Y lo que descubramos puede cambiar por completo la forma en que entiendes el perdón, la iglesia y la misericordia de Dios. Porque el perdón de los pecados no nace de una estructura humana, sino del mismo corazón del Evangelio. La Sagrada Escritura enseña claramente que solo Dios puede perdonar los pecados. Así lo reconocen incluso los escribas cuando dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Jesús no niega esa verdad, la confirma. Y para que no quede duda, responde, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2:10. Aquí se afirma algo decisivo. Cristo, porque es Dios, tiene autoridad real para perdonar pecados en la tierra. Pero el Evangelio da un paso más profundo. Después de su resurrección, Cristo no se guarda ese poder solo para sí. El Evangelio según San Juan dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20:22 al 23. Este texto es clave. Cristo no dice, anuncien que Dios perdona. Dice, a quienes vosotros perdonéis. Aquí nace la autoridad sacramental del perdón, no porque los apóstoles sean dioses, sino porque Cristo quiso seguir perdonando por medio de hombres. Esto mismo ya había sido anticipado cuando Jesús dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. Y esa autoridad no queda limitada a Pedro, sino que se extiende al colegio apostólico. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Aquí aparece claramente la dimensión eclesial del perdón. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Cómo entendió la iglesia primitiva estas palabras? La respuesta está en los padres de la iglesia. Ya en el siglo I, la Didaché, uno de los escritos cristianos más antiguos, exhorta a confesar los pecados antes de la oración comunitaria y antes de la fracción del pan. Esto muestra que el pecado no se consideraba algo meramente interior, sino una realidad que debía ser reconciliada dentro de la comunidad. Avanzamos al siglo II y encontramos a San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan y obispo mártir. San Ignacio insiste en que nada debe hacerse sin el obispo, porque donde está el obispo, allí está la iglesia, y donde está la iglesia, allí está Cristo. Esto incluye la reconciliación del pecador. Para San Ignacio, la unidad con el obispo garantiza la unidad con Dios, porque el obispo actúa como representante de Cristo en la comunidad. En el mismo siglo, encontramos a San Ireneo de León,
discípulo de San Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan. En su obra Contra las herejías, San Ireneo enseña que la salvación se conserva en la Iglesia por medio de la sucesión apostólica. Afirma que los apóstoles confiaron a la Iglesia toda la verdad y toda la gracia, y que apartarse de la Iglesia es apartarse de la vida. Para San Ireneo, el perdón de los pecados no es una experiencia privada, sino una gracia que fluye dentro del cuerpo visible de la Iglesia. Llegamos al siglo III, y encontramos a San Cipriano de Cartago, obispo y mártir. San Cipriano escribió extensamente sobre los cristianos que habían negado la fe durante la persecución y deseaban volver a la comunión. En su obra Sobre los caídos, enseña que el perdón no puede darse de manera arbitraria, sino mediante penitencia, confesión y reconciliación con la Iglesia. San Cipriano afirma una frase contundente: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Para él, el perdón de los pecados pasa por la Iglesia porque Cristo así lo quiso. En el mismo siglo, el Papa San Cornelio, obispo de Roma, defiende la reconciliación de los pecadores arrepentidos frente a quienes querían negarles el perdón. San Cornelio sostiene que la Iglesia tiene autoridad para perdonar incluso pecados graves, cuando hay arrepentimiento verdadero, porque la misericordia de Dios es mayor que el pecado. Este testimonio papal es crucial, porque muestra que Roma ya ejercía autoridad doctrinal y pastoral sobre el perdón. Avanzamos al siglo IV y encontramos a San Atanasio de Alejandría, defensor de la divinidad de Cristo. Para San Atanasio, si Cristo es verdaderamente Dios, entonces su Iglesia continúa su obra. Cristo no dejó un libro solamente, dejó una Iglesia viva. Y si Cristo perdonaba los pecados, su Iglesia no puede hacer menos. Llegamos a San Basilio Magno, quien habla de la penitencia como medicina espiritual, y de los pastores como médicos del alma. El pecado es una herida. El perdón es sanación. No basta ignorar la herida, debe ser tratada. Más tarde, San Gregorio Nacianceno enseña que el sacerdote no perdona por poder propio, sino como instrumento del Espíritu Santo. El perdón no nace del hombre, sino de Dios, pero pasa por manos humanas por voluntad divina. Si alguna vez te hicieron una pregunta sobre tu fe y no supiste qué responder, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y escribe en los comentarios qué tema quieres que defendamos bíblicamente. ¿Los santos? ¿María? ¿La Eucaristía? ¿La Iglesia verdadera? Aquí hablamos sin miedo, con respeto y con fundamentos. Finalmente, llegamos a San Agustín, uno de los mayores padres de la Iglesia. San Agustín enseña que cuando la Iglesia perdona, es Cristo quien perdona. Dice claramente que las llaves del reino fueron dadas a la Iglesia para abrir, no para cerrar, y que negar el perdón al arrepentido es traicionar el Evangelio. San Agustín insiste en que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, como enseña San Pablo. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:18. Si Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, entonces Cristo sigue actuando en el mundo por medio de su Iglesia. Por eso, Escritura, tradición apostólica y magisterio coinciden plenamente. El perdón de los pecados no es una invención humana, es una gracia divina confiada a la Iglesia. Cristo quiso que el perdón fuera visible, audible y concreto. Por eso dijo: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Juan 20:23. Y así ha sido desde los apóstoles, pasando por los padres, los obispos, los papas y la Iglesia hasta hoy. Porque Dios no quiso salvarnos solos. Quiso salvarnos como Iglesia. Y esa Iglesia, desde los primeros siglos, ha proclamado con una sola voz: hay perdón para el que se arrepiente, hay misericordia para el que vuelve, y hay reconciliación para el que confía en Cristo.